Si hoy tienes más de 20 años y todavía vives con tus padres, probablemente te sientes fracasado. Y créeme, te entiendo. Tengo 26, hace 2 años logré independizarme, pero un año después ocurrió algo que me hizo volver a casa de mis padres y ahora por fin estoy nuevamente buscando apartamento para mudarme de nuevo. Y todo este proceso me ha tenido pensando mucho en lo difícil que está siendo independizarse para nuestra generación. Más 25, la generación que no puede independizarse. Tienes esta edad y aún vives con tus padres, es un fracaso total. ¿Por qué nos independizamos tan tarde los latinoamericanos? Y como si el algoritmo supiera exactamente en qué yo ando, no dejan de aparecerme videos y memes comparando nuestra generación con la de nuestros padres o abuelos. Como a nuestra edad ya tenían casa propia, estaban casados, habían formado una familia. Porque llegamos a una etapa en nuestra vida en la que nos queremos independizar y salir de la casa de nuestros papás. ¿Y cómo lo hacían nuestros papás? Se compraban una casa. Y obviamente uno cree que el problema es simplemente económico, que en gran parte sí lo es, pero mientras investigaba sobre este tema, encontré una idea que nunca me había planteado. Quizás la forma en la que nuestros padres y abuelos vivieron no era una regla que llevaba siglos repitiéndose, sino un momento muy particular de la historia, una excepción. Y así surge una pregunta: ¿cuándo empezamos a creer que independizarse era lo normal? Y se me hace muy interesante porque también hay como un shade hacia esos jóvenes que deciden por X o por Y volver a vivir con sus padres o quedarse viviendo con sus padres. Tengo 29 años y vivo con mis padres y me encanta. Tengo 28 años y sigo viviendo en casa de mis padres. Y sinceramente estoy cansada de sentir vergüenza cada vez que lo digo. Después de 5 años viviendo sola, yo me volví a mudar a casa de mi mamá. Y sí, por un momento pensé que era un paso para atrás, pero la verdad es que si le soy sincera, ahora, 2 años después, fue el paso para adelante más arrecho. Y eso es algo que incluso yo consideré hace unos meses. Nosotros, por ejemplo, somos una familia de emigrantes y ahora mismo tenemos una situación específica en la que quizás lo mejor para todos, yo pensaba, era alquilarnos juntos en una casa grande y pues vivir juntos. Luego me di cuenta de que no sería lo mejor en mi caso particular, pero en ese proceso sí me pasó por la mente el qué pensaría la gente de mí si tomaba esa decisión. Entonces quiero que tengamos presente todo el contexto histórico de este tema y por qué durante generaciones no era lo normal independizarse, o más bien no tenía mucho sentido. Durante la mayor parte de la historia ni siquiera existía la idea de que un adulto debía abandonar la casa de sus padres para empezar su propia vida. Eso no significa que nadie lo hiciera, significa que la forma en que entendemos hoy la independencia simplemente no era igual. Durante siglos la casa era mucho más que un lugar para dormir. Era el lugar donde se trabajaba, se criaban a los hijos, se cuidaba a los mayores y muchas veces convivían varias generaciones bajo el mismo techo. El hogar funcionaba como una unidad económica. Si una familia tenía una granja, un taller o un pequeño negocio, todos participaban de una u otra forma. Separarse no siempre tenía sentido porque la vida familiar y la vida laboral ocurrían en el mismo lugar. Incluso la idea de privacidad era muy distinta a la nuestra. Compartir habitaciones era habitual y los espacios estaban pensados para esa vida en comunidad, no para la independencia individual. Durante siglos la pregunta no era cuándo te ibas de la casa, la pregunta era cómo contribuías a la casa en la que vivías. Entonces, si durante gran parte de la historia la independencia no era una expectativa, esa idea tuvo que aparecer en algún momento. Y no fue una ley, no fue una decisión política, fue el resultado de varios cambios que ocurrieron casi al mismo tiempo y que transformaron por completo la manera en que las personas trabajaban, vivían y entendían la familia. El primero de esos cambios comenzó a finales del siglo XVIII con la Revolución Industrial. Esta empezó a trasladar ese trabajo a las fábricas. Por primera vez a gran escala, vivir y trabajar dejaron de ocurrir en el mismo espacio. Miles de personas abandonaron el campo para instalarse en ciudades que crecían a una velocidad sin precedentes. Las jornadas laborales ya no transcurrían en un taller familiar ni en una parcela de tierra compartida con varias generaciones. Ahora se desarrollaban en fábricas, minas y grandes centros de producción. Ese cambio transformó mucho más que la economía, también transformó la vida cotidiana. La vivienda dejó de ser poco a poco una unidad de producción para convertirse principalmente en un lugar de residencia. No ocurrió de un día para otro ni de la misma manera en todos los países. Fue un proceso que tomó generaciones, pero ya había empezado a modificar algo mucho más profundo que la arquitectura. Estaba cambiando la forma en que las personas
organizaban su vida. Mientras las ciudades crecían, las viviendas se reducían y poco a poco comenzó a consolidarse una distinción que hoy nos parece completamente natural. Una cosa era el espacio público y otra muy distinta era el espacio privado. La casa empezó a convertirse en un refugio. Ya no era únicamente el lugar donde se producía, era el lugar donde se descansaba, donde se construía la vida familiar y donde cada vez cobraban más importancia la intimidad y la privacidad. Ese cambio también se reflejó en la arquitectura. Durante siglos era habitual que varias personas compartieran habitaciones e incluso camas. La privacidad, tal como la conocemos hoy, no era una prioridad en la mayoría de los hogares. Con el tiempo empezaron a aparecer viviendas con espacios cada vez más especializados, dormitorios separados, salas destinadas únicamente a recibir visitas, habitaciones para los niños y una distribución pensada para ofrecer intimidad a cada miembro de la familia. No ocurrió de la misma manera en todos los países ni al mismo ritmo, pero la idea de que cada persona debía tener un espacio propio empezó a ganar terreno. Y cuando cambió la forma de entender la casa, también empezó a cambiar la forma de entender a la familia. Es importante hacer una aclaración. Cuando hoy hablamos de familia tradicional, solemos imaginar un padre, una madre y sus hijos viviendo en una casa propia. Pero ese modelo que hoy muchos consideran el de toda la vida fue consolidándose poco a poco durante los siglos XIX y XX, especialmente en Europa Occidental y Norteamérica. No sustituyó de inmediato a todas las demás formas de convivencia. Durante mucho tiempo siguieron existiendo hogares multigeneracionales, familias extensas y distintas formas de organización familiar. Pero lo que cambió fue otra cosa. Ese modelo empezó a convertirse en el ideal. La familia nuclear pasó a representar una aspiración. Las nuevas viviendas comenzaron a diseñarse pensando en ese tipo de hogar. Las políticas públicas de vivienda favorecieron ese modelo en muchos países y poco a poco también empezó a aparecer en la publicidad, el cine y la televisión. La imagen de una pareja joven formando un hogar propio empezó a ocupar un lugar cada vez más importante en el imaginario colectivo. No era simplemente una forma de vivir, era la imagen de una vida exitosa. Y cuando una idea se repite durante décadas en las casas, en los anuncios, en las películas y en la cultura popular, termina pareciendo natural, aunque históricamente sea mucho más reciente de lo que imaginamos. Después de la Segunda Guerra Mundial ocurrió algo que cambiaría la forma en la que millones de personas imaginaban su futuro. Europa había quedado devastada, ciudades enteras habían sido destruidas, millones de viviendas ya no existían y miles de soldados regresaban a casa después de años de guerra. El problema era evidente, había que reconstruir países enteros y sobre todo había que construir hogares. Durante las décadas siguientes, gran parte de Europa Occidental y Estados Unidos vivieron uno de los periodos de crecimiento económico más importantes del siglo XX. Las economías crecían, la industria producía a un ritmo sin precedentes y los salarios de buena parte de la clase trabajadora aumentaban. Al mismo tiempo, muchos gobiernos empezaron a impulsar políticas para facilitar el acceso a la vivienda. En Estados Unidos, por ejemplo, programas como el GI Bill ofrecieron a millones de veteranos facilidades para estudiar, acceder a créditos hipotecarios y comprar una casa. Al mismo tiempo, comenzaron a construirse enormes urbanizaciones en las afueras de las ciudades, pensadas para recibir a todas esas nuevas familias. Por primera vez, la posibilidad de comprar una vivienda propia dejó de ser un privilegio reservado para una minoría y empezó a convertirse en una realidad para millones de personas. Pero el cambio más profundo no ocurrió únicamente en la economía, ocurrió en la imaginación de la gente. Mientras las ciudades crecían y las nuevas urbanizaciones se llenaban de familias jóvenes, la publicidad empezó a contar una historia muy concreta sobre cómo debía verse una vida exitosa. Una pareja recién casada, 2 o 3 hijos, un carro, un jardín, una casa unifamiliar. Esa imagen aparecía una y otra vez en revistas, anuncios, películas y más tarde en la televisión. La vivienda ya no era solamente un lugar donde vivir, era la prueba visible de que habías progresado, de que habías construido una familia, de que habías alcanzado el llamado American Dream. Y como gran parte del cine, la publicidad y la cultura popular que consumía el mundo provenían de Estados Unidos, esa imagen terminó cruzando fronteras. Incluso en países donde las condiciones económicas eran completamente distintas, millones de personas crecieron asociando la vida adulta con esa misma secuencia. Estudiar, conseguir un trabajo, casarse, comprar una casa, tener hijos. Con el paso de las décadas dejó de sentirse como una posibilidad, empezó a sentirse como el orden natural de las cosas. Esa forma de organizar la vida terminó siendo tan influyente que muchas veces olvidamos que respondía a un contexto histórico muy concreto. No era una
una fórmula que hubiera existido siempre. Era el resultado de unas condiciones económicas, sociales y demográficas muy particulares. Y precisamente por eso tampoco podía durar para siempre. A partir de la década de 1970, muchas de las condiciones que habían hecho posible esa idea empezaron a cambiar. Las economías occidentales comenzaron a crecer a un ritmo más lento que durante las décadas anteriores. La crisis del petróleo de 1973 y el 79 provocaron inflación, desempleo e incertidumbre económica en buena parte del mundo. Al mismo tiempo, el precio de la vivienda empezó a aumentar con mayor rapidez que los salarios en muchas ciudades. Comprar una casa seguía siendo posible, pero cada vez requería más años de trabajo, más ahorros y en muchos casos endeudarse durante décadas. El mercado laboral también cambió. Los empleos estables de por vida comenzaron a ser menos frecuentes. Aumentó la contratación temporal, muchas industrias desaparecieron o se trasladaron a otros países y las trayectorias profesionales dejaron de ser tan predecibles como lo habían sido para buena parte de la generación anterior. Pero mientras todas esas condiciones cambiaban, y pues ya sabemos cómo han seguido cambiando enormemente, hay algo que ha permanecido intacto: la expectativa. Pero la historia nos demuestra que la forma en que hoy entendemos el independizarnos no apareció de repente. Fue el resultado de cambios que tardaron siglos en construirse. Cambió la forma de trabajar, cambió la forma de vivir, de entender el hogar, cambió la idea de familia y con el tiempo también cambió la manera en que empezamos a imaginar la vida adulta. Quizás por eso la conversación sobre la vivienda suele quedarse bastante corta, porque no estamos hablando únicamente de apartamentos, hipotecas o salarios. También estamos hablando de una expectativa, de una idea sobre cómo debería verse una vida adulta exitosa. Y esa idea tiene una historia. Probablemente dentro de 100 años las personas vuelvan a organizar sus vidas de una forma distinta. Del mismo modo que hoy vivimos de una manera muy diferente a la de quienes vivieron hace 200 años. La historia rara vez permanece quieta y nosotros tampoco. Así que si tú todavía no te has podido independizar, relájate, no cojas presión, no te compares y déjame tu comentario en este video. Voy a estarte leyendo, así que nos vemos en el próximo.